Bueno, muchachos, vamos a hablar de lo de George Harris en Viña del Mar. Estuvo crudo, hay mucha tela que cortar, pero primero hay que decir lo primero. Admiración y respeto a George Harris, que es el embajador de Venezuela. Hay gente a la que no le gusta, hay gente que no disfruta su comedia, que le parece repetitivo, que le parece soso, que le parece misógino, pero hay un montón de gente en Venezuela, pero un montón de gente a la que le encanta lo que hace. Indefectiblemente, si te gusta lo que hace o no, es un tipo que se ha ganado el respeto y el éxito a pulso, al que nadie le ha regalado nada y que, queramos o no, es representante de una gran parte de los venezolanos. En lo personal, George Harris me hizo la vida más fácil cuando yo me casé. Era durísimo estar en Venezuela en finales de los 2020, por ahí por el 2016, 2017, y escuchar a George Harris y conectar con esa idiosincrasia de nosotros era un bálsamo riquísimo al alma. Luego emigré y también escucharlo acá, siendo parte de la diáspora, fue lindísimo. Ya dejé de consumir su contenido, pero eso no quiere decir que no admire lo que hace, porque hay que echarle cojones para ser el primer comediante venezolano que no solo que invitan a Viña, sino que también ha hecho la carrera primero que todo. Por un lado le hizo el Conde, por el otro lado lo hizo él, a tiempos distintos, pero cada uno dentro del país y el otro fuera. Pero aquí lo que venimos a hablar fue de lo que pasó en Viña, hermano. Y lo que pasó en Viña estuvo grave, pero creo que hay muchas cosas que comentar. Primero lo primero. Hay dos formas de entender esto, la chilena y la venezolana. El chileno dice que simplemente no dio risa. Ya leí los titulares porque ya hay artículos escritos en páginas de noticias chilenas y leí otros tweets de chilenos que publicaron con el hashtag ese de Viña del Mar diciendo que fracasó porque no dio risa. Tenía todo a su favor, la diáspora apoyándolo, cada vez que el animador gritaba a George Harris la gente se emocionaba, pero cuando empezó a hablar, empezó a contar chistes, no dio risa y simplemente esa era la narrativa chilena. No dio risa, no fue cómico, el monstruo castiga porque el monstruo da y el monstruo quita, y si el monstruo dice que no le da risa, adiós. La narrativa venezolana es completamente distinta y es que fue víctima de un ataque de xenofobia. ¿Por qué? Porque la situación demográfica, la situación social que hay en Chile está complicada, hermano. No es tan a la ligera como que, ay no, que a veces hace mucho ruido. No, o sea, hay como... Yo sé que hay chilenos que viven con un amigo venezolano, sé que hay venezolanos que viven en un conjunto residencial de chilenos y sé que a lo mejor pues se la llevan medio bien, pero no estamos hablando con el venezolano de bien que ha despertado el problema de xenofobia, sino con el venezolano de mal. Allá fue la gente del Tren de Aragua, allá se cometieron crímenes que no se tuvieron que haber hecho en ningún lugar del mundo, y eso hace que se despierte una suerte de xenofobia. Además que el chileno es mucho menos caribeño que nosotros y es mucho más, no sé cuál sería el antónimo, pero es mucho más chileno, vamos a dejarlo ahí. Sin embargo, la narrativa de los venezolanos va a ser que es xenofobia pura. Es muy fácil quedarnos en decir que es xenofobia, es muy fácil quedarnos en decir que simplemente no dio risa. Yo creo que a veces los polos sí es lo que es. Pero a mí me parece que aquí no es lo que es porque hay mucho más que cortar. Y voy para adelante con esto porque me he tardado en entrar en el argumento. Primero lo primero. Creo que cuando uno habla del monstruo de Viña, habla de ese monstruo que si le gusta lo que está viendo, aplaude, y si no le gusta, abuchea. Viña no es un show en el que si no te gusta lo que estás viendo, pues simplemente te quedas calladito y ya no. La idea del monstruo es el poder de castigo que tiene. Y me imagino que cuando invitan a George Harris, yo quiero pensar que la gente que está detrás de la organización lo invita pensando en que puede ser una perfecta forma de reconciliar o de conectar a los venezolanos con el show y de intentar reconciliar esa diáspora venezolana que está allá, de intentarla hermanar con la gente chilena. Y estoy seguro que a lo mejor puede ser que hasta tuvieran una intención conciliadora o una intención captadora de rating, porque no es mentira que hay mucho venezolano allá que conecta más con el show si va un venezolano, ¿no? También existe la posibilidad de que los dueños de Viña hayan querido invitar a George Harris, y esto me parece importantísimo, por el puro morbo de lanzarlo como chivo expiatorio para que el monstruo se lo comiera. A sabiendas de que con el problema de xenofobia que hay contra los venezolanos en Chile, si no me equivoco tal vez contra los haitianos, pero contra los venezolanos en particular, por cosas que puedo nombrar pero que no tengo que nombrar, sabían que entonces era el chivo expiatorio perfecto. Porque la gente puede decir, fue un fracaso George Harris. George Harris fracasó, como veo que ya dicen en los medios. Pero lo cierto es que estuvo, me imagino que por morbo, un pico de rating muy del hijo de puta. Y de que va a dar mucho de qué hablar a los noticieros, y mucho de qué hablar a los morning shows, y mucho de qué escribir a la prensa, y mucho de qué hablar a la gente del podcast, como lo está hablando yo aquí, que esto ni siquiera es un podcast, pero lo voy comentando. Primero, parece que va por ahí. Entonces,
o la gente que organizó Viña tenía la intención de que George Harris intentara hermanar a la diáspora con los chilenos o de hacerlo fracasar estrepitosamente, pero también calculadamente. Y eso me lleva al segundo punto que quiero ir. No es lo mismo cuando creo que a Anaí de RBD la abuchean y no puede continuar, me puedo estar equivocando, pero estoy casi seguro que es Anaí de RBD, a que cuando se lo hacen a un venezolano, porque es un tema sensible dentro de Chile, no es lo mismo. Lo que estoy queriendo decir es lo siguiente: George Harris es un tipazo que se enfrentó no al monstruo del Viña, sino al monstruo de la prensa chilena que venía dándole duro, y al monstruo de la propia xenofobia para con los venezolanos, que pueden experimentar los chilenos de forma muy, ¿cómo se dice? Muy interna, muy intrínseca. Esto digo que es así porque no es que odian a todos los venezolanos, porque estoy seguro que hay gente en Chile, que vivió en Chile o que vive en Chile, que tiene amigos, que son venezolanos y que tiene amigos chilenos con los que les va genial, con los que se la llevan súper bien y no tienen ningún problema con ellos. Entonces no es que hay una xenofobia endémica, pero sí hay una xenofobia que está ahí adentro en algunas clases sociales, en algunos estratos de la sociedad chilena, y que sale a flote cuando ocurren cosas así. Entonces George Harris me parece que no se estaba enfrentando solo al monstruo de Viña, se estaba enfrentando a otros monstruos. Hay algo que quiero rescatar que veo que ningún venezolano ha dicho hasta ahora, y es el hecho de que es verdad que yo creo que la prensa pavimenta y abona el camino para inducir un descontento respecto al performance de George Harris en Viña del Mar. Yo creo que eso es un hecho. También creo que la prensa chilena no está en la obligación alguna de pavimentar el camino para lo positivo. Realmente, la prensa es lo que es. La prensa realmente busca informar, pero lo que más busca realmente son los números. Y va a vender. La xenofobia es algo que lamentablemente vende. Se hizo una guerra en torno a eso, de lo mucho que vende ese discurso. Y eso es lo peligroso. Lo estamos viviendo los venezolanos en Estados Unidos. No a gran escala, pero ustedes me entienden. No quiero irme por otro tema porque después tengo que poner a explicar otra cosa. Pero lo cierto es que sí, que la xenofobia vende mucho, y que los chilenos se pueden agarrar de eso para intentar hacer prensa. Entonces yo sí creo que la prensa pavimentó el camino para poner en duda el show de George Harris. Pero también creo que tampoco tenían por qué pavimentarlo para lo contrario. No creo que le debían nada, y no creo que un comediante tenga que vivir de la buena o mala prensa, porque un comediante tiene que vivir de hacer reír, y punto. Entonces, con eso quiero abordar el argumento de la prensa. Sí, creo que fueron desgraciaditos, pero ellos no tienen por qué ser buenos con nosotros. Así como la prensa venezolana, que también es jodida, también le pega a quien tiene que pegarle cuando tiene que pegarle. A los mismos venezolanos incluso, que no hay que pegarle a veces. Como a veces vemos que la gente le pega a Edgar Ramírez, como se le ha pegado al mismo George Harris en su momento, como se le pega a Escuela de Nada y a otros creadores de contenido, a políticos. Es así. Lo otro que me parece importante es que hay un severo problema en Chile con respecto a la generalidad de cómo se ve el venezolano. Y esto tiene que ver porque el Tren de Aragua estuvo allá, porque si no me equivoco, en algún momento un venezolano, parte del Tren de Aragua, disparó a Mansalva en la cabeza un carabinero y se dio a la fuga. Esas son cosas que son fuertes y que pesan sobre el comediante. Entonces creo que George Harris en particular, a diferencia de los otros comediantes que se han presentado extranjeros dentro de Chile, llega con una presión extra que no tiene que ver solo con si hace reír o no. Tiene que ver más bien con el peso de lo que ha ocurrido dentro de la sociedad chilena con respecto a los venezolanos, y con el propio peso de la prensa, y con el propio hartazgo que pueden tener algunos chilenos de forma muy interna y particular con respecto a la presencia de nosotros. George Harris enfrentaba mucho más monstruos que eso, y por eso la valentía que tiene para tomar para intentar dominar el escenario es digna de admirar. ¿Te guste o no te guste? Sí creo que enfrentaba más dificultades que otros. Y para Chile es muy jodido porque lo que estaban intentando hacer los animadores, cuyos nombres no recuerdo, cuando George Harris dice esto es mucho, yo no puedo, era intentar rescatar que el país no se viera tan xenófobo. Es la verdad. Porque no es lo mismo, y esto es importantísimo, muchachos, no es lo mismo que vos le peguéis o abuchéis a un comediante dentro de Viña, a que abuchéis a ese.
cuya nacionalidad tiene un problema de xenofobia dentro del país. No es lo mismo. Y no es lo mismo, no porque el comediante venezolano no merezca ser abuchado si lo está haciendo mal. Es que si no pasa nada en Venezuela y todos estuviéramos allá y no hubiera esa gran cantidad de venezolanos que hay en Chile, y George Harris es invitado a Viña y no hay ningún problema de xenofobia en la sociedad, y George Harris solo se enfrenta al monstruo de Viña y el monstruo de Viña decide que George Harris no da risa, no pasa nada. Pero en este hecho podía interpretarse a los ojos de la prensa internacional y a los ojos de la prensa de Chile como un acto xenófobo. Y me parece a mí que por eso es que intentan recoger los vidrios, los animadores chilenos, e intentan decir, hey, George Harris regresa, va, por favor, vamos a intentar apaciguar las aguas, vamos a intentar darle una segunda oportunidad, respira, habla un poco más rápido. Tengo entendido que George Harris recibió asesoría respecto a los chistes que podía decir, a los que no podía decir, las palabras que podía usar, que podía conectar más con el público chileno, con el fin de tener un mejor performance. Entonces, yo sí creo que después de que el animador le dice eso, él intenta ajustar, intenta hablar un poquito más rápido, pero son cosas que van sobre la marcha. Igual sí creo que la intención entonces de los animadores es intentar rescatar eso, porque internacionalmente no se podía ver bien, que Chile fuera que alojara una gran parte de la diáspora venezolana y que se le pegara al venezolano en la tarima. Por otro lado, hay algo que a mí me resulta muy curioso, y es que sí es posible, de verdad, el hecho de que George Harris no haya dado risa. Es probable que nos dé risa a nosotros. A mí, ya yo no conecto tanto con su contenido, pero a mí me encanta lo que hace y me vengo riendo desde hace mucho tiempo. Después como que me dejé de reír, después conecté un poquito y así estoy. Uno no tiene que consumir todo el tiempo. Igual entiendo lo que hace y como venezolano, ya casi cuarentón, conecto mucho con muchas de las cosas que dice. Ahora, es posible que no haya dado risa. Es posible que sea un tipo que no le dé risa a la gente de afuera por una cuestión de ritmo, por una cuestión de temas, por una cuestión de punchline, por una cuestión de expectativa. Pero a mí me parece muy raro que hayan empezado a abuchar, loco, al minuto de chiste. George Harris lo primero que hace cuando se monta es agradecer muchísimo. Los primeros 2 minutos se le van en decir que es un sueño cumplido, que está muy feliz de estar acá, que no lo puede creer, que es un sueño hecho realidad. Y luego empieza a intentar introducir un poquito de chiste. Estaba en el backstage, el teléfono, y no me contestaba ni quería, no, obviamente una rutina escrita. Y empieza a ser abuchada de manera inmediata. A mí me parece increíble que no se le dé. Y a ver, esto es algo muy mío y yo no sé si estoy siendo lo suficientemente objetivo. Me parece increíble que no se le dé la oportunidad desde el comienzo. Que no le diste 5 o 10 minutos sólidos sin abucheo. Entonces, a mí me parece que sí hay, y esto nos enteraremos después porque este video tal vez lo estoy haciendo en caliente, y sí hay que esperar que empiecen a hablar la gente que está detrás del concurso, ¿no? Para ver si es verdad que la gente que estaba en el público vio que había ya desde el comienzo una actitud deliberada y planificada de abucharlo, o si de verdad fue que le dieron la oportunidad y no les dio risa. Creo que en lo personal me parece que se le dio muy poco tiempo, y muy poco tiempo no es lo mismo que muchas oportunidades, porque oportunidades tuvo en el sentido que la gente se cayó, luego se puso confrontativo, luego le dio la vuelta, luego le dieron un ratico, luego volvió a pelear, luego le volvieron a gritar, se baja, lo vuelven a llamar. Entonces, entre todas esas oportunidades que le dan, para mí, en lo personal, se rompe el espacio de la comedia. Y ya no se convirtió en una cuestión de ver si daba risa o no, sino es una lucha porque se baje por puro morbo. ¿Entendéis? Porque ya desde por sí, ya desde el comienzo, estaba difícil la presentación de un comediante venezolano. Ya de por sí, para mí, el contexto para la comedia pequeño. El contexto, el margen que había, el espacio que había para hacer comedia estaba pequeño. Creo que George Harris intenta continuar el show, primero porque se lo pide, segundo porque es un profesional, y tercero porque había mucho venezolano ahí. Me parece que la parte de arriba, al menos lo que se ve en la cámara, la mayoría son venezolanos. Él quería continuar el show para ellos y también para los chilenos que lo querían escuchar. Pero si hay una minoría que empieza desde el comienzo y que no se detiene y que lo abuchea, está complicado saber si de verdad lo hicieron de forma deliberada o si de verdad lo hicieron porque no dio risa. Ojo, es posible que no les haya dado risa y no pasa nada, pero dale 10 minuticos, está raro. Ya las otras oportunidades se había roto el espacio para la comedia y ya era una lucha de ellos contra los otros. Se convirtió simplemente en eso. Ya luego uno empieza a hacer el damage control, el control de daños, y empezar a pensar si George Harris lo manejó de la mejor manera o no. Leí en algunos artículos que le escribieron, de nuevo lo digo, a la velocidad de la luz en algunos portales chilenos,
que fue muy confrontativo, que se puso grosero, como todos los venezolanos, que se puso altanero, que se puso echón, que se puso fome, o que fue fome porque no dio risa, y que era por eso que se tenía que bajar. Como dije al comienzo, los chilenos van a decir, no, fue porque no dio risa, porque el monstruo es así. Y los venezolanos van a decir, no, porque fue un ataque de xenofobia. Me parece que no es tan sencillo. Pero hay que pensar que esto va a marcar un precedente dentro de la presentación de artistas o entertainers venezolanos dentro de Viña. Porque nadie va a querer ir, hermano. Nadie va a querer ir, les va a parecer complicadísimo. Y estoy seguro que en 15 años, 10 años, cuando vuelva a ir otro venezolano, van a decir, hace 12 años, 15 años, cuando yo tenga 50 años, no sé, que un venezolano no pisa las tablas de Viña del Mar desde George Harris. Va a ser exactamente así. Ahora uno puede preguntarse el what if, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si George hubiese asumido, se hubiese montado diciendo, ¿cómo se les ocurre montar un venezolano? Como de una vez, ¿me entendéis? Y se les hubiese ocurrido dar la vuelta así. No lo sabemos. Es verdad que se puso confrontativo. Yo sí creo que cuando te están abucheando mucho, pues está duro. No voy a juzgarlo por eso. Pero habría que ver si lo ideal era que se presentara o no. Yo entiendo por qué George dice que sí. Eso no se discute. Es la Copa América de las presentaciones. Vos sos un tipo que está hecho para el público, que está hecho para contar chistes, que está hecho para entretener, es la palabra. Y vos querés entretener a la mayor cantidad de gente posible en el escenario más selecto y exclusivo posible. Y Viña, la Quinta Vergara, es exactamente eso. Entonces, vos no vas a decir que no si se te presenta eso. Vos no vas a decir que no si vos sos ingeniero. Y vos sos ingeniero que tienes un año trabajando y te llaman de Google, vos no vas a decir, no, que no quiero traer Google porque no estoy listo. Voy para adelante, hermano, un coño de la madre, que es lo que, allá vemos que es lo que, ¿me entendés? Pero no es el caso, porque Harris no es un ingeniero que tiene un año, tiene una carrera profesional como artista larguísima. Entonces, ante el comentario de, ¿tuvo que haber aceptado George Harris o no la invitación? Yo creo que es un sí a gritos, sí a todo, porque el artista vive de eso, el artista quiere performear y el Viña y la Quinta Vergara es el teatro por excelencia o la arena por excelencia en el cual los artistas aspiran a llegar. Entonces es un sí a todo a pesar de. Esto no hace más pequeño a George Harris, al contrario, creo que lo engrandece. George Harris, aunque haya un grupo que no le guste su contenido, es un tipo muy querido por gran parte de la diáspora venezolana y también por los venezolanos que siguen adentro, sobre todo los cuarentones, sobre todo ya los cincuentones. Las mamás lo adoran, las tías lo adoran porque les recuerda a tiempos mejores. Y yo creo que esto, más allá del trago amargo, sí es verdad, sí revela una verdad. La prensa, cuando le pega a George Harris desde el comienzo, aunque no tenían que hacérnosla fácil y hacérsela fácil ni mucho menos, le pega porque esto es clave, porque es un síntoma propio de la realidad chilena del venezolano con respecto a la sociedad chilena. Es la verdad. Ellos le pegan porque saben cómo está la sociedad chilena con respecto al venezolano y sienten que se les está metiendo por calzador. En su momento también ocurrió con los afrodescendientes o los afroamericanos en Estados Unidos, ¿no? Vas a un restaurante y hay un montón de afrodescendientes riéndose y haciendo ruidos y siendo groseros y siendo, si me entiendes, un poquito altaneros y siendo un poquito peleones, y al que no forma parte de eso se va a sentir un poco incómodo y lo que va a contestar el otro es porque es por mi color, está siendo racista, y el otro le va a decir, no estoy siendo racista, es que me molesta tu actitud. El otro va a morir diciendo, no, es porque eres racista. Y es exactamente lo que ocurre aquí. De la misma forma, hubo un tiempo en Estados Unidos en el que las personas de color no hacían publicidad, por ejemplo. Y empezó este tipo, ¿cómo se llama? O.J. Simpson, antes de que hizo lo que hizo o de que no hiciera lo que hicieran, quote unquote, no lo sabemos, se le empezó a meter en mucha publicidad porque O.J. Simpson fue el primer Michael Jordan, si lo vemos así. Era un tipo famosísimo, lo ponían a vender carros, y lo ponían a vender de afeitadoras, y lo ponían a vender ropa, y lo ponían a vender todo porque era el deportista amado por excelencia. Un negro que se comporta como blanco, que es educado, que tiene... Y ya había algunos supremacistas que decían, nos están intentando meter un negro con calzador, por decirlo de la peor manera. Los chilenos, la razón por la que cito este ejemplo es porque los chilenos pueden estar pensando lo mismo. Estamos mamados de los venezolanos, estamos mamados del ruido, estamos mamados de lo otro, y nos lo siguen intentando meter, ya está bueno. Es lo que me imagino que es el argumento de los chilenos. Y por último quiero cerrar con algo muy venezolano, y es
que esto es realmente lo que es ser venezolano. ¿Por qué nos duele tanto lo de George Harris? A lo mejor vos estáis viendo esto y decís, no, no me duele, pero si llegaste hasta acá es porque un poquito te importa. La razón por la que nos duele tanto es porque nosotros casi no tenemos país. Yo no estoy diciendo que no tengamos país. Yo tengo mi pasaporte venezolano, me hice una venezolana y estoy feliz de hablar como hablo y de haber aprendido lo que aprendí donde lo aprendí. Pero tenemos muy pocas victorias con respecto al país. Yo no quiero hacer énfasis político profundo ni mucho menos, pero buscamos pedazos de gloria afuera del país porque nos cuesta encontrarlos dentro. Es la verdad. Y por eso es que ser venezolano a veces se pone tan difícil. No quiere decir que uno no ame la tierra, no quiere decir que uno no ame Venezuela, no quiere decir que uno no esté enamorado de su gente, pero es difícil. Y por eso que hayan personas que durante mucho tiempo nos hayan acompañado en este proceso tan duro que es la migración venezolana, que es la migración forzada, que se convierten en embajadores, que te acompañan en almuerzos, que te acompañan en cenas, que te hacen reír en momentos difíciles cuando llegas cansado del trabajo, y ver que les pegan, sí nos duele un poco por eso. He visto los comediantes que están dolidísimos, sí, no sé, a nombrar un poco, Jale Calves, Estefanía, Marco Música, Osman Aray, un montón de gente que pertenece a la diáspora, Boston Rex, que está en Venezuela también, un montón de gente que habla dolida también, ¿no? Porque nadie quiere que le vaya mal porque nosotros queremos un triunfo. Un venezolano en Viña que se presente es un triunfo para nosotros. Y se le va bien, mucho más. Esto no quiere decir que no nos sentamos orgullosos de George Harris, pero lo que explica es por qué nos duele tanto que ocurren cosas así. Si la situación de Venezuela no fuese la que es, escuchen esto, si la situación de Venezuela no fuese la que es, y se presenta George Harris, que es un comediante que todos los días llena los teatros de Caracas y de Maracaibo y de Venezuela, y no le va bien en Viña, no nos duele tanto como nos duele ahora. ¿Por qué? Porque tenemos muy pocas victorias. Y intentamos expander las que parecen chiquitas. No somos nosotros los que tenemos, perdón, no son ellos, los chilenos, los que van a tener que ir al otro día a trabajar en un país que no es el de ellos, teniendo que ver cómo se habla de algo que nos duele. No es mal de morir. En Venezuela pasan un montón de cosas más graves, y no solo en Venezuela, sino en tu propia vida en particular y también en el mundo en general. No es un mal de morir. Pero esto no quiere decir que no hayan cosas que representen, que vayan representando lo que somos y cómo nos sentimos. Y es normal que ahorita nos sintamos bajitos por eso. Imaginarse al venezolano que tiene amigos chilenos, que tiene un trabajo chileno, que en una empresa de 20 hay 2 venezolanos, y tener que ir mañana al otro día a hablar de eso, que ya les escribieron por WhatsApp, ¿qué te pareció? Y que son muy buena gente con él y son condescendientes. Bien, porque yo sé que esto debe ser una minoría, pero o sea, esto no es tan sencillo como, no, es que son unos xenófobos. Eso no es así. Eso no es nunca es tan sencillo como eso. Que puede que sea así a veces, ¿no? Con ciertas porciones, pero no siempre es tan sencillo. Pero ese venezolano que tiene que trabajar, que extraña a la mamá, que ahorita el del 24 tuvo que buscarse otro venezolano para hacer ayaca, ¿qué tal? ¿Me entendés? Eso es un pedo de nosotros. Ese es el venezolano el que le va a oler, hermano. El que tiene que ir al otro día a trabajar y calarse esa verga, después de qué tal, a ese es el que va a oler. Porque el chileno está en su país, el chileno es su viña, viva Marc Anthony y después viva Basilio. Es la verdad, o sea, para ellos tal. Y es lo jodido de ser migrante. Y no es lo jodido solo de ser migrante, sino de ser venezolano en estos momentos. Que hay que tener la piel gruesa para aguantar estos coñacitos. No es mal de morir, no es tal. Si no te gusta George Harris no pasa nada. Pero es una cagada porque las cosas a veces no son lo que son, sino lo que representan. Y lo que puede representar George Harris es alguien que con el entretenimiento te identificaste y te acompañó en estos momentos en estos últimos años que han sido duros para los de esta nacionalidad. No es lo mismo que se monte un argentino, que se monte un mexicano, con el cual no tiene problemas Chile, a que se monte un venezolano. No es lo mismo. Pero esto es ser de nuestro lado, hermano. Y esto no empequeñece la gran figura que es George Harris. Puede que no te guste porque es un grosero, porque es un xenófobo, porque es un altanero, yo no sé. Pero un montón de cosas no te pueden gustar. Es un tipazo porque los números lo respaldan, porque tiene años en la industria, porque él fue el que empezó ese peo de hacer stand-up comedy para los venezolanos de afuera,
que ahora tanto rédito le da y tanto le gusta a los venezolanos que consumen el humor de Led Varela, de José Rafael Guzmán. José Rafael Guzmán, desbloqueame de Instagram, papi, de Twitter, por favor, de X. Que yo te hice un chiste, mamá, y me bloqueaste. Hermano, déjame ir. De Nanutria, de Escuela de Nada, de Cris Andrade, de Nacho. O sea, todos esos tipos que a nosotros nos dan risa, todo el humor que nos hace felices en la diáspora venezolana, empezó porque George Harris estuvo echándole bolas allá. Y eso tiene mérito. ¿No te gusta el humor que hace? Mala leche, no pasa nada. Pero igual el tipo es un grande porque le abrió el camino a muchos. Sin la intención de abrir el camino, sino de hacer lo que le gusta y echarle bolas, echarle para adelante. Y esto no lo va a hacer más pequeño. Es verdad que va a sentar un precedente en Viña y que le va a dar mucho de comer, eso sí es cierto, a la prensa chilena. Mañana van a ver artículos en la prensa, en la prensa online, vas a ver en los podcasts chilenos y van a decir, es que no da risa, po. Ya está. Lo van a ver en la televisión, lo van a ver en los noticieros, van a empezar otros a decir. Yo estuve, también como lo dije, como estoy hablando en caliente, vamos a empezar a ver qué se va a decir tras bastidores, si es verdad que la gente que estaba ahí sintió que el abucheo empezó siempre o de verdad empezó porque no dio risa, importante eso. Pero Viña logró su cometido, tuvieron su chivo expiatorio y nosotros, pa'lante, que después de lo que hemos vivido, esto es así. Amor y respeto a quien respeto y amor merece. George Harry, eres lo máximo. Y bueno, nada, muchachos. A ver qué es lo que sigue. Gracias por haber llegado hasta acá. Si escucharon todo esto, los quiero mucho. Un abrazo.